Amén. Dios nos bendiga a todos. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me concede. Ah, Ciertamente lo que dice nuestro pastor es una gran realidad. Recuerdo que hace unos meses, hermanos, yo recuerdo que hablaba sobre las aflicciones de Job y cómo Job se mantuvo a pesar de todas las dificultades que pasó. Días después, ah, hablé sobre un tema que básicamente era de lo mismo, acerca del permanecer firme, que Dios siempre está contigo, te sustenta y provee todo para ti. Y fíjese que justamente en esos tiempos, poquito más de que yo después de que yo di esas palabras, comenzaron a despedir gente en la compañía donde yo estaba trabajando. Y he ahí el momento donde dice nuestro pastor, cuando uno predica, llega el momento, si aún no lo estás viviendo, llegará el momento en que tendrás que pasar por lo que estuviste predicando. Momentos en los que solo Dios es tu auxilio. Momentos en los que tienes que ver que Dios te está amparando. Y es ahí donde está la confianza. Recuerdo yo que cuando yo le comenté eso a mi esposa le comentó a la esposa de nuestro pastor y él pues me llamó, me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Gracias a Dios que gracias a Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, no es cosa de que nosotros seamos muy buenos, muy inteligentes, que yo soy mejor que mi amigo. No, es que Dios, hermano, Dios te ampara cuando pones tu confianza en Él. En ningún momento, hermano, yo dije, no, pues me van a correr y me voy a abatir. Yo ciertamente dije, y quizá me toque a mí también. Pero gracias a Dios, que Dios, fíjese, recuerdo que un día de oración yo vine aquí y le dije a Dios, Dios mío, pon algo en el corazón de esta gente. Y semana después, un día después, un día miércoles o un día jueves, vino el manager y me dijo, tranquilo, tú no te preocupes. Que aquí tú te irías únicamente que la compañía cerrara. Sería la única forma en que tendrías que irte. Así que tú no te preocupes. Y doy gracias a Dios, hermano, porque en todo momento Dios ha estado conmigo. Y si yo le enumerara, hermano, todos los momentos que Dios ha estado conmigo, pasaríamos bastante tiempo aquí. Porque Dios siempre ha estado conmigo, con mi familia. Y Dios es quien nos ha sustentado hasta el día de hoy. Así que, hermano, es importante, como lo decía el pastor, que cuando hablamos, vivamos lo que predicamos. Amén. Quiero invitarle a usted a abrir su Biblia esta tarde al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, un solo versículo. Capítulo 22, verso 37. Jesús está predicando y uno de los fariseos, ¿verdad? Uno de aquellos que eran estudiosos de la ley se acerca a él. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si vemos el verso anterior, le dice uno de los intérpretes de la ley, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das. Gracias, Dios, porque estás con nosotros, porque nunca nos desamparas. Gracias, Padre bendito, porque en los momentos más difíciles es cuando tú estás más con nosotros. Te pedimos, Dios mío, que añadas bendición a tu palabra y que caiga en cada corazón, Dios mío. Oh Dios eterno, instruye, Padre bendito, instruye, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios santo. Amén y amén. Ese texto, hermano, ese texto lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en la ley? Cuando
cuando se escribe la ley, hermano, hay un gran mandamiento. Y sobre todos los mandamientos, este es el primero. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo le dice al pueblo, este es el mandamiento que yo les doy hoy. Y les dice, ustedes van a amar a Dios. No era una opción. No era una opción. Era un mandamiento. Dios les dice, ustedes amarán a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Así van a amar a Dios. Es el mandamiento que viene desde el principio. Van a amar a Dios. Ustedes van a amar a Dios. Ese mandamiento, hermanos, ese mandamiento viene tal vez por aquello de que el siervo servía a su señor aunque no quisiera. De malas. Era un esclavo, debía servir. Dios dice, yo no quiero que eso pase entre ustedes y yo. ¿Se acuerda lo que hablábamos la otra vez? Dios siempre quiso tener una relación con el hombre. Dios siempre quiso estar unido al hombre. Entonces, para que haya unión entre Dios y el hombre, tiene que haber amor. Cuando dos personas se unen en matrimonio, tiene que haber entre ellos amor. Si no hay amor, ¿qué es lo que ocurre? Ese lazo se rompe, ¿verdad? Ese lazo se quiebra. Entonces Dios les dice, para que ustedes y yo podamos tener una relación, ustedes tienen que amarme. ¿Por qué Dios no les decía, yo tengo que amarlos? Porque Él ya los amaba desde el principio. Les dice ahora, ustedes tienen que amarme a mí. Y van a amarme con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo lo que son. Ustedes tienen que amar a Jehová su Dios. Desde allá viene el pensamiento. Ustedes tienen que amar a Dios. Y amar, hermano, no es simplemente decir yo amo a mi hermano. Amar no es simplemente decir yo amo a Dios. Amar es demostrar en realidad con hechos que tú amas verdaderamente a Dios. Los hechos hablan más que las palabras. Yo puedo decir yo amo a Dios, pero ¿qué dicen mis hechos? Yo puedo decir yo amo a mi hermano, pero ¿qué dicen mis hechos? Yo puedo decir yo amo la iglesia de Dios, pero ¿qué dicen mis hechos? ¿Dónde está? ¿Cómo demuestro yo que amo verdaderamente a Dios? Por esa razón Dios les decía, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque para que haya una relación entre el hombre y Dios debe, hermano, haber amor. Para que haya una relación entre Dios debe haber amor. Para que haya relación entre Dios y el hombre. Dios ya le ama. Dios ya te ama a ti. No importa cómo tú eras en el mundo, Dios ya te ama. Dios te amó. La prueba de eso es que tú estás hoy aquí. Esa es la prueba de que Dios te ama. Tú estás aquí hoy. Sin importar cómo tú venías del mundo, Dios te amó. Sin importar lo sucio que estaba, Dios te amó. Sin importar, hermano, cuántas veces había blasfemado contra Él, Dios te amó. Y sin importar cuántas veces le rechazaste, Dios te amó. Y cuando viniste a Él, Él te recibió con sus brazos abiertos. Porque Él nos ama desde el principio. Ahora Dios da un mandamiento. Ahora ustedes tienen que amar a Jehová su Dios con todo su corazón. Nos ha tocado, hermano, vivir en tiempos, lo hemos dicho ya, peligrosos, muy peligrosos. Y esas palabras se le fueron dadas a través del apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo el apóstol Pablo, en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos muy peligrosos. Esos tiempos, hermanos, donde vienen las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, y esas están llegando a las iglesias. Esas enseñanzas están llegando a las iglesias. No llegan a las plazas, no llegan a los mercados, hermano. Llegan las falsas enseñanzas, llegan a la iglesia. Es ahí, hermano, donde tú tienes que tener mucho cuidado. Oye, el hombre, hermano, cuando vienes a predicarle, cuando vienes a exhortarle, cuando vienes a decirle lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo no está correcto, al hombre no le gusta. ¿Por qué? Porque lo que el hombre quiere oír hoy es, serás prosperado. Viene un tiempo de riqueza para ti. Viene un tiempo de prosperidad. Tendrás dos carros, tendrás
3 casas. Eso es lo que el hombre, hermano, quiere escuchar hoy en día. Y el diablo sabe lo que el hombre quiere. Y el diablo le da lo que el hombre está buscando. Sin embargo, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice en el texto que hemos leído es que sobre todas las cosas tú tienes que amar primeramente a Dios. Sobre todas las cosas tú tienes que amar a Dios. Y ese es el primer mandamiento, nótese, es el primer mandamiento. O sea que no hay un segundo mandamiento si antes tú no amas a Dios. No hay un segundo mandamiento si antes no amas a Dios. Puedes cumplir el segundo mandamiento, pero si no cumples el primero, estás en un error. Estás muy mal. El primer mandamiento es: debes amar a Dios. El diablo, hermano, puede llegar a tu vida con seducciones, como sedujo a Eva. Le dijo a Eva: este fruto está bueno, está delicioso. Este fruto está muy bueno, no vas a morir. Mira, yo me lo como y no he muerto. Yo lo comí y no he muerto. Y con seducciones como esas, el diablo puede llegar al hombre y decirle: tranquilo, eso no es pecado, eso no es malo. Y puede decirte: hermano, la misma Biblia dice, si tú pecas, abogado tienes. ¿Por qué te preocupas? Si pecas, tienes abogado, a Jesucristo. Así que hazlo. Cuando la palabra de Dios nos dice, en 1 de Juan, cuando la palabra de Dios dice, hijitos, dice Juan, 1 de Juan capítulo 2, dice Juan, hijitos, anteriormente Juan les está hablando a los cristianos sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecar. Les dice, cuando inicia el capítulo 2, les dice: hijitos, estas cosas les escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Él no les dice, Juan, nótese, no se va directamente a decirle: si pecas, abogado tienes para con Dios a Jesucristo. Juan no llega directamente, sino que él dice: estas cosas yo les escribo para que no pequen. Para eso es que yo les digo, para que no pequen. Ahora le dice Juan, si por alguna razón ustedes han pecado, sin querer, por supuesto, acuérdense que tienen un abogado. Acuérdense que tienen un abogado. Es importante, hermano, que cuando tú estás en la vida que tú llevas caminando y tú vas a otra iglesia, vas a ver cosas que vas a decir: eso no está correcto. Y en esta iglesia lo están haciendo. No significa que tú también debas hacerlo si no está correcto. Tú tienes que buscar la forma siempre de limpiar tu corazón cada día. El que en la iglesia se hagan cosas que no están bien no significa que tú vas a hacer las cosas que no están bien. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, anden en el espíritu y no concedan a la carne sus deseos. El pecado, hermano, te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. El tema, hermano, de esta tarde es este: vuelve a tu primer amor. Si en tu corazón, hermano, por alguna razón ya no sientes el deseo de cantar, llegas a la iglesia y mejor me hubiera quedado en casa. Si a la iglesia llegas, hermano, y qué aburrido está esto. Si llegas y las mismas canciones del domingo pasado están cantando hoy. Si llegas a la iglesia y dices el mismo mensaje que escuché la semana pasada. Necesitas posiblemente volver a Cristo. Te alejaste de Él, hermano. Decía Juan, esta cosa les escribo otra vez. Otra vez les digo. Otra vez les escribo lo mismo. Y vengo a escribirle las mismas palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te llena cada vez que la escuchas. Cuando estás dispuesto, la palabra de Dios te llena cada vez que la escuchas. Pero cuando te has alejado de Dios, hermano, cuando te has alejado de Dios, sentirás que en la iglesia todo es aburrido.
Las falsas enseñanzas, hermano, te llevan por un camino erróneo y son las que te hacen pensar de esa forma. La iglesia, hermano, hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 1 al 7, hay una iglesia. Y fíjese que quiero que leamos una parte de eso. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Hay una iglesia, hermano, una iglesia muy interesante. Muy interesante. Dice la palabra de Dios. Escribe a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Encontramos, hermano, esta iglesia que el mismo Cristo está hablando de ella y le dice: yo conozco tus obras y yo sé que tú eres trabajadora y yo sé que tú te esfuerzas y yo sé que tú caminas y yo sé lo fuerte que tú eres y yo sé todo esto de ti. Y Jesús, hermano, Dios reconoce a aquella iglesia, le dice: tú eres trabajadora. Yo he visto que trabajas. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, no has desmayado. Una iglesia que podría decir es una iglesia, una iglesia perfecta. Es una iglesia que ha hecho todo bien. Es una iglesia que, hermano, sirve. Sin embargo, la palabra de Dios dice: pero tengo una cosa. Ahora, el problema, hermano, el problema viene con una sola cosa. Ella había hecho todo bien, esa iglesia, pero tenía una cosa que la guiaba directamente al infierno. Le dice Dios: tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. O sea, una iglesia que sirve, una iglesia que trabaja, una iglesia que sufre, una iglesia que no desmaya a través de las cosas que vengan, sin embargo, está lejos de Dios. ¿Es posible esto? ¿Acaso es posible esto? Claro que sí. Es una iglesia, hermano, que hace todas las cosas bien y aparentemente es una iglesia de Dios. Es una iglesia que canta, hermano, es una iglesia que ora, es una iglesia que predica, es una iglesia que lleva una vida tranquila. Hay comunión entre los hermanos, hay armonía entre ellos, pero ¿qué les dice Dios? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo haces todo bien, todo en ti está perfecto. ¿Cuál es tu único problema? Que te has alejado de Dios. Haces todo bien en tu vida, haces todo perfecto, sirves, predicas, cantas. El problema es que te has alejado de Dios. Amas a tu familia, amas a tus hermanos, amas a tu iglesia, sirves a tu iglesia, caminas con ella, ayudas al que está necesitado, no desmayas, pero te has alejado de Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que reflexione, hermano, esta tarde sobre 2 cosas. Número 1, ¿qué es lo que Dios mira en ti? ¿Qué es lo que Dios mira en ti? A la iglesia de Éfeso, Dios le decía: yo conozco tus obras. Y le dice Dios: yo he visto que tú trabajas. Yo he visto que tú no desmayas. Yo he visto que tú tienes paciencia. Yo he visto que tú eres una iglesia que ha sufrido por amor de mi nombre. Nótese bien de que cuando Él está diciendo: yo conozco tus obras, le dice: has sufrido por amor de mi nombre. El problema es que ellos se han alejado de Dios. El problema es que ellos, en nombre de Dios, hermanos, han sufrido. Sin embargo, se han alejado de Dios. Entonces la pregunta que tengo para ti hoy es: ¿qué es lo que Dios mira en ti? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que Dios está mirando en ti? Cuando Dios te mira a ti y dice: yo conozco tus obras, ¿qué es lo que Dios está viendo en ti?
Recordamos aquel hombre llamado Job. En el capítulo 1, verso 18, dice la Biblia que los hijos de Dios se presentan delante de Dios y entre ellos va Satanás y le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Esto es lo que Dios mira en usted y mira en mí. No lo de Job, sino que Dios mira nuestro corazón. Le dice Dios: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra. Perfecto, recto y temeroso de mí. No hay otro como él. ¿Qué es lo que Dios mira en ti? ¿Eres íntegro? ¿Eres una persona fiel a Él? ¿Eres una persona que le ama? ¿Eres una persona que trabaja para Él? ¿Eres una persona que camina, trata de hacer su voluntad? ¿Eres una persona que trata de cumplir su palabra? ¿Qué es lo que Dios mira en ti? Y yo tengo que ver qué es lo que Dios mira en mí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo bien? ¿Qué cosas son las que yo estoy haciendo mal? ¿Qué tan cerca yo estoy de Él? ¿Le estoy amando como Él quiere que yo le ame? ¿Estoy verdaderamente yo amándole? ¿Estoy tan cerca de Él como Él quiere que yo esté? Cuando Dios dice: y amarás al Señor tu Dios, implica esto, hermano, tener comunión con Él a diario, a cada momento. Cuando dice la palabra de Dios: y amarás a Dios, esto implica, hermano, que tú estés cerca de Él. Que tú te mantengas cerca de Él, en comunión con Él. Ciertamente no puedes andar orando todo el tiempo, pero a pesar de que no estés orando todo el tiempo, tu vida puede estar unida a Él, hermano, todo el tiempo. Entonces Dios le dice al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, perfecto, recto y temeroso de mí. ¿Qué es lo que Dios mira en ti? ¿Qué es lo que Dios mira en ti? Eres servicial, trabajas, hermano, oras, ayunas, cantas, predicas, ¿le amas? ¿Le amas o solamente trabajas? ¿Qué es lo que Dios mira en ti? Dios le habla a Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios te mira. Dios mira lo que hay en ti. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué es lo que Dios mira en ti? ¿Qué es lo que Dios mira en ti? Existe un hombre llamado Saulo, ¿se acuerda? Cuando él es cegado por aquella luz del mismo Cristo y cae a tierra, él queda ciego, pero es enviado a un profeta llamado Ananías, y este hombre dice: ay, yo conozco a este hombre. Cuando Dios le habla, yo conozco a este hombre es el que aflige a tu pueblo y aún aquí tiene autoridad para llevarnos presos. Y las palabras de Dios, hermano, a este profeta llamado Ananías le dice: ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. En Saulo, ¿qué veía Dios? Un instrumento. En Job, ¿qué veía Dios? Un hombre perfecto, recto y temeroso de Él. Un hombre íntegro. En Jeremías, él veía a alguien que iba a llevar su palabra desde antes que naciera. Le dice Dios a Ananías: instrumento escogido me es este. Él llevará mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, si Dios tuviera algo, hermano, que decirle al diablo de ti en este momento, ¿qué le diría? ¿Qué le diría Dios allá en el cielo al diablo? ¿No has considerado a mi siervo Eliseo? ¿Qué cree usted que Dios le diría a Dios? Dios le diría al diablo de usted. Le diría: ¿no has considerado a mi siervo? Míralo, él es recto, él me ama, él está en comunión conmigo todo el tiempo. Él vive su vida tratando de hacer las cosas agradables para mí. ¿Qué es lo que Dios mira en ti? Piensa en eso, hermano. No quiero, hermano, que le dé dolor de cabeza y trate usted, pero yo creo, hermano, de que, como dice la palabra de Dios, ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Si hasta hoy yo estaba haciendo cosas que no estaban bien, hoy es el tiempo de comenzar otra vez.
Porque Dios te ha dado la oportunidad de venir una vez más a este lugar. Hoy es el momento, hermano. Si has estado haciendo las cosas mal, es momento de hacerlas bien. Si yo he estado haciendo las cosas mal, hoy es momento en que yo tengo que arrodillarme y decirle a Dios, Dios mío, yo he estado actuando mal, ayúdame porque yo quiero amarte, quiero estar más en comunión contigo y quiero caminar en tu palabra de ahora en adelante. Así que piense, hermano, ¿qué dice Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de usted? Muchas veces pensamos, hermano, la carne es débil. Sí, pero el Espíritu de Dios es fuerte, hermano. La carne es débil, pero Dios es fuerte. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. O sea, las debilidades del hombre, hermano, no son nada comparadas con la fuerza de Dios. Y cuando tú estás cerca de Dios, hermano, este poder de Dios te cubre también a ti. Así que, hermano, no pensemos es que somos débiles, no, hermano. En Cristo, en Dios, somos fuertes y más que vencedores. Así que piense, hermano, ¿qué es lo que Dios dice de usted? Lo que Dios reprueba de la iglesia de Éfeso, hermano, no es otra cosa, sino que ha abandonado su primer amor. Aquel amor, hermano, aquel amor que ellos expresaron al principio cuando querían estar cerca de Dios, cuando querían conocerle, cuando querían estar ahí en comunión con Dios, eso había desaparecido. Aquel momento, hermano, que ellos sentían de que la gloria de Dios los cubría, que se sentían que estaban en otra atmósfera, en un lugar diferente, por la gloria de Dios en ellos, todo eso había desaparecido. Entonces Dios les dice, todo lo han hecho bien, en todo, ustedes han estado bien, pero han dejado su primer amor. Han abandonado su primer amor. El primer mandamiento, acuérdese, es amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Algo más que quiero en lo que usted medite hoy. Número 2, ¿mantienes o has abandonado tu primer amor? Acuérdese usted cómo comenzó su vida en Cristo. Recuerdo en una ocasión haber visto a un joven, que este joven aceptó a Cristo como su Salvador, vino al altar, él reconoció, él oró, el pastor oró por esta persona y él comenzó, hermano, él quería ayudar en todo lo que podía en la iglesia. Decían, necesitamos que alguien cocine, él levantaba la mano, yo voy a cocinar, no puedo cocinar, pero yo voy a cocinar. Decían, necesitamos a alguien que venga a ayudar a construir. Vamos a tirar unas paredes y vamos a hacer el templo más grande. Decían, yo vengo. Y comenzó aquel amor, hermano. Y comenzó aquel joven por querer servir en todo lo que podía. En todo lo que podía. Y comenzó a servir, y comenzó a servir, y comenzó a servir. Con el tiempo el ritmo iba bajando. Y con el tiempo el ritmo bajó. Y al punto de que todo aquello se aplacó. No significa, hermano, no significa esto que tú tengas que estar sirviendo en todas las áreas de la iglesia, porque tenemos límites hasta dónde llegar, hermano. Tú tienes un límite hasta dónde llegan tus fuerzas para que hagas algo. Pero si puedes, hermano, si puedes recordar cuando tú llegaste a Cristo, recuerdas cómo tú eras, o simplemente no hubo un cambio. Porque el que llega a Cristo, hermano, entiende que en su vida ha habido un cambio. Ese cambio, hermano, tiene que permanecer. Y esas ganas de servir a Dios tienen que permanecer, según lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Aquel amor con el que tú entraste a la iglesia, aquel amor con el que tú recibiste a Cristo, aquella dedicación que tenías al principio, esa dedicación tienes que tenerla hoy también. Y aún más ahora cuando conoces que Dios te ha colmado de tantas bendiciones. ¿Mantienes o has abandonado tu primer amor? Si mantienes tu primer amor, hermano, significa que tú le amas, significa que tú le sirves y significa que él, hermano, mira algo en ti y tú lo sabes. ¿O lo has abandonado? Si lo has abandonado, hermano, hay un gran problema. La iglesia, hermano, que hemos mencionado, esa iglesia era una iglesia que tenía todas las virtudes de una iglesia que va para el cielo.
Esa iglesia es una iglesia que tiene todas las virtudes de una iglesia que va directo al cielo. Sin embargo, le dice, Dios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El problema es de que si no, esta iglesia no se arrepiente, hermano, puede estar trabajando, puede estar orando, puede estar ayunando, puede estar sufriendo por amor de Cristo, puede, hermano, hacer todo bien, pero si se ha alejado de Dios, esa iglesia debe arrepentirse. Usted nota bien que Él le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le dice Dios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco todo esto de ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, como lo hacías antes, hermano, de la forma en que le servías a Dios, la forma en que le amabas, ámale como le amabas antes. Es posible, hermano, que una iglesia que tenga todas estas virtudes haya abandonado a Dios. Es posible que una de estas iglesias que tenía todo aparentemente bueno haya abandonado a Dios. Es posible. Una iglesia que sirve, una iglesia que se mantiene en pie, que lucha, que sufre. ¿Es posible que esa iglesia, hermano, haya abandonado a Dios? Sí, la respuesta es sí. Primera de Corintios capítulo 13 dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, pero no tengo amor, nada soy. Entonces es posible que esta iglesia trabajaba, es posible que esta iglesia hacía todo, no desmayaba, decía, viene un predicador, ese es un predicador falso, sentimos que su espíritu no es de Dios, tenía discernimiento de espíritus. Pero esta iglesia había abandonado su primer amor. ¿Y era posible, hermano? Claro que sí, dice Pablo, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, eso de nada me sirve. Entonces la clave para todo, ¿qué es? El amor. Con esas palabras Pablo decía, el centro de mi vida debe ser el amor. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, hermano, todo está bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. La iglesia puede cantar, hermano. La iglesia puede estar cantando. La iglesia puede estar predicando. La iglesia puede estar orando. La iglesia puede estar ayunando. Pero lo que tenemos, hermano, que hacer es amar a Dios, es mantenernos en comunión con Dios, porque nuestro corazón puede haber quedado lejos ya de Él. Y simplemente lo que estamos haciendo, hermano, es la costumbre que tenemos, porque muchas veces se convierte no en una necesidad el venir a la iglesia, sino en una costumbre. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues hoy es domingo, hoy me toca ir. El venir a la iglesia no debe ser costumbre, debe ser una necesidad de tu alma. El venir a la iglesia, hermano, jamás debe convertirse en una costumbre. Las costumbres, hermano, llegará a un punto en que terminarán. Si vienes a la iglesia, hermano, que sea porque tienes necesidad de llenarte de Dios en este lugar. Por eso tienes que venir a la iglesia, no por costumbre, por necesidad, porque necesitas llenarte de Dios, porque necesitas agradecerle a Dios por tu vida. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. David decía, hermano, en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación,
y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de mi salvación. Porque dice él, solo entonces puedo hablarle a los demás tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Es importante, hermano, que usted analice su vida. Es importante que yo analice mi vida. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Porque Dios, hermano, no quiere una iglesia que está ahí acostumbrada a estar ahí en el mismo círculo, caminando, dando vueltas en el mismo lugar. No, Dios quiere una iglesia, hermano, que cada día se encamine y trate de estar un poco más cerca de Él. No importa, hermano, qué tan bueno usted sea, no importa qué tan bueno seas para orar o cuánto ores o qué tanto tú ayunes o qué tanto, hermano, tú estés en comunión con Dios, siempre necesitas estar un poco más cerca de Dios. Siempre necesitas estar un poco más cerca de Dios. Lo que no se menciona de la iglesia, hermano, que hemos leído es que no se menciona oración, no se menciona gozo, no se menciona adoración, porque son esas cosas las que nos unen a Dios. Son esas cosas las que nos están uniendo a Dios cada día. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Él y Él se acercará a vosotros. Alrededor del mundo, hermano, usted mira las noticias, mira videos. Hoy tenemos, como lo dije la otra vez, tenemos tanta tecnología, nos han ayudado en mucho y en mucho han corrompido a todo mundo, niños, jóvenes, adultos, hermano, todo. Pero fíjese que la iglesia, hermano, como lo veíamos el domingo pasado, la iglesia ha sufrido tantos ataques. Predicadores, misioneros, cantantes, pastores, evangelistas, personas, hermanos, que nunca creímos que iban a retroceder en los caminos de Dios, han comenzado a caminar hacia atrás. Y hace unos días yo escuchaba la entrevista de un cantante muy famoso. Y él dijo, yo siento de que si hablo solo de Dios o solo de Jesús, estoy limitándome a lo que la gente puede escuchar. Entonces dice él, voy a tratar de agarrar más del mundo, porque siento que solamente hablando de Dios estoy limitado a mis canciones. Pastores que han dicho, hermano, el arrebatamiento de la iglesia ya no existe. Eso es una enseñanza que quedó en el pasado. Personas que han dicho durante mucho tiempo yo serví a Dios y todo lo que hablaban estaba bien, pero ya me cansé de seguir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No importa lo hermoso que estas personas predicaban, no importa lo hermoso que estas personas cantaban, no importa cuánta ayuda llevaban a los países donde tú y yo no podemos ir, hermano. Han retrocedido y han dicho, ya no podemos seguir más. Porque abandonaron su primer amor. Aquel Dios que los levantó, aquel Dios que los sacó del hoyo donde estaban, aquel Dios que los rescató, aquel Cristo que vino y dio su vida, hermano. Decidieron ellos volver a donde estaban antes. Como lo veíamos la vez pasada, hermano. Decían los egipcios, allá hay comida en Egipto. Volvamos allá. Allá hay camas. Allá no hay mosquitos. Allá no hay peligros de desierto. Volvamos a Egipto. Muchos hermanos, muchas de esas personas que yo le estoy mencionando lo han hecho de esa forma. A ellos no les importa que haya esclavitud donde ellos piensan volver. Lo que ellos quieren simplemente es regresar. Analiza tu vida hoy, hermano. Hay que simplificar las cosas. Mire,
Busque a Dios, hermano, como le buscaba al principio. Llénese de Él cada día. Ámele con más pasión cada día. Enamórese de Él a cada instante. No espere que venga a ti. Búscale tú hasta encontrarlo. Muchas veces, hermano, pensamos que Dios tiene que venir y hacernos sentir su espíritu, pero muy pocas veces pensamos que yo tengo que llegar hasta donde Él está. Yo tengo que buscarlo a Él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice su palabra. Dile lo hermoso que Él es en tu vida. Confiésale que sin Él no puedes vivir. Dile que lo necesitas en tu vida a cada momento. Háblale con sinceridad del fondo de tu corazón. Dile que lo amas y que deseas estar con Él. Esa conexión, hermano, tiene que ser fuerte. Esa conexión tiene que ser fuerte. No permitas, hermano, que Dios te mire como miraba la iglesia de Éfeso. Yo conozco, tú haces todas las cosas bien, pero ¿sabes cuál es tu problema? Que has abandonado tu primer amor. Yo te conozco y conozco lo que haces. Y todo lo que haces está bien. Pero el problema es que has abandonado tu primer amor. Analice su vida, hermano. Analicemos nuestra vida y acerquémonos a Dios cada día, hermano, sabiendo que Dios, hermano, es quien da la recompensa. Arrepiéntete, le dice Dios a la iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete. Esa es la palabra, arrepiéntete. El consejo final de Dios, hermano, en esa lectura es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que, hermano, mi consejo en esta tarde es: analiza tu vida. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros? ¿Le hemos abandonado o todavía estamos unidos a Él? ¿Le hemos abandonado o todavía le amamos como le amábamos al principio? Amemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Amemos a Dios sobre todas las cosas, porque si hay algo, hermano, que nos dará siempre la victoria, es estar cerca de Él. Póngase en pie esta tarde, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre bendito, te damos gracias, Dios mío, por la bendición que nos diste.